Y nada, bueno, pues lo primero explicaros por qué el título, ¿vale? Se llama Una sexualidad llena de flores porque, como bien ha dicho Isabel, pues esto o sea, habla de, de un grupo de amigas llamado Las Flores, del que yo formo parte, de aquí que tenga un enfoque autoetnográfico. El subtítulo del trabajo es La influencia de la amistad en la sexualidad desde un grupo de amigas de la generación milenial en España, como también bien han presentado, con un enfoque autoetnográfico. ¿Qué es la autoetnografía? De forma muy resumida, porque tampoco en este espacio podemos explicarlo de forma extensa. Un enfoque autoetnográfico es lo que junta la autobiografía y la etnografía. Entonces, en resumen, es cómo desde una experiencia autobiográfica, en este caso de un grupo de amigas concreto, vemos cómo las experiencias culturales y los patrones culturales, sociales en los que hemos sido educadas y que nos han impregnado, pues ha tenido que ver nuestra forma de compartir y de vivir la sexualidad a través de este grupo de amigas. El objetivo general, entonces, es mostrar la influencia de las amistades cercanas en el desarrollo de la sexualidad. Y para esto, pues, desglosando un poco este objetivo general, vamos a los objetivos específicos. Entonces, el primer objetivo específico, os lo voy a, o sea, que aquí están tal cual en la diapositiva, escritos como en el trabajo, os los voy a explicar un poco. El primero tiene que ver con la estructura social patriarcal, es decir, cómo esa estructura social patriarcal en la que vivimos ha influido a nuestra forma de compartir la sexualidad en este grupo en las amistades. El segundo objetivo específico habla de la generación millennial, porque, como bien sabemos, no tiene nada que ver la educación sexual que se vive en una época que la que se vive en otra. Entonces, en concreto, aquí se va a hablar de la generación millennial. Y el tercer objetivo específico habla de la amistad sana en su influencia en la sexualidad positiva, siendo incluso un factor de protección contra las violencias que podamos vivir por parte del sistema machista, patriarcal. Entonces, para ver un poco lo que es el estado de la cuestión, lo primero que voy a explicar es qué es la sexualidad y qué es la amistad, que son los dos conceptos claves que trabajamos en este TFM. Entonces, la sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, que esto las compañeras que están del máster, pues ya la tenemos muy bien sabida esta definición, nos habla de que la sexualidad es un aspecto central del ser humano. ¿Por qué he querido poner esta definición? Porque creo que siempre cabe aclarar que cuando hablamos de sexualidad, y en este caso de compartir la sexualidad, estamos hablando de un montón de aspectos que nos engloban como ser humano. Hablamos del sexo, pero también hablamos de la identidad, de los papeles de género, del erotismo, del placer, de la intimidad, de la reproducción y de la orientación sexual. Y esto se vivencia y se expresa a través de diferentes vías, pero aquí he subrayado la vía de las relaciones interpersonales, porque dentro de estas relaciones interpersonales es de donde se encuentra al final pues, las relaciones de amistad. Y aquí he puesto un pequeño dato que me parece como representativo para mostrar esta importancia, y es que el 81,8% de las mujeres jóvenes, según el estudio del Instituto de las Mujeres del 2022, afirma que la sexualidad la comparten como primera opción con las amistades. Es decir, todo este compartir de todos estos aspectos del ser humano, el 81,8%, que es un dato muy elevado, las jóvenes mujeres lo comparten con sus amigas como primera vía. Pero bueno, entonces ahora cabe aclarar qué es esto de la amistad. Entonces, la amistad, aquí he puesto dos acepciones que vienen de la Real Academia Española, que son muy diferentes. La primera de ellas nos habla de que la amistad es un afecto personal puro y desinteresado que se comparte con otra persona y que además se fortalece con el trato. Entonces, aquí vemos que podría encajar en lo que entenderíamos como una amistad sana. Pero, sin embargo, justo debajo de esta definición encontramos otra muy diferente. Y nos pone la palabra amancebamiento. ¿Y qué significa amancebamiento? Significa establecer una relación marital con alguien con quien no se ha contraído matrimonio. Y esto se ha usado también en sentido despectivo.
Entonces, esto nos lleva, esta segunda definición, que quizás ahora nos pille un poco como de sorpresa porque ya no se use tanto la amistad con estos términos, nos hace ver que la palabra amistad tiene un significado en la sociedad concreto y que tiene una forma de posicionarse dentro de las relaciones que tenemos, pues concreta. Y sobre esto vamos a hablar porque al final tenemos que centrarnos en que vivimos en un sistema capitalista y patriarcal que establece unas relaciones de jerarquía que convienen para su ordenamiento. Entonces, de forma un poco visual, he puesto una pirámide que representaría estas relaciones de jerarquía donde el matrimonio heteronormativo estaría en la cúspide de esta pirámide. Hay matrimonio heteronormativo, parejas heteronormativas. El caso es que no son cualquier tipo de vínculos en este sentido, ¿no? Sino que cumplen con unas normas heteronormativas que además se escapan incluso pues, de la orientación sexual que también se pueden dar en parejas no heterosexuales. Y luego, en segundo lugar, tenemos las relaciones de consanguinidad que hacen relación pues, a la familia de sangre, que además es curioso como siendo que nos pueden generar pues, un bienestar o un malestar, parece que son, que tienen un lugar estanco dentro de esta pirámide, parece bueno, como que es inamovible y por debajo de esto estarían las amistades. Entonces, esta clasificación la he sacado del libro que os pongo al lado, que es Pensamiento monógamo, terror poliamoroso de Brigitte Vasallo, y que os pongo porque, bueno, aquí por tiempo no se puede como profundizar mucho en todas las ideas, pero si alguien quiere profundizar más en esta idea, me parece que es un muy buen libro, porque no solo habla de la monogamia como una relación de exclusividad sexual con una pareja, sino que entiende la monogamia como algo mucho más complejo bueno, pues que conviene al sistema para su ordenamiento. Otra herramienta que usa esta alianza capitalismo-patriarcado es la socialización de género a través del binarismo de género. Entonces, la palabra socialización al final hace referencia a interiorizar las normas sociales a través de diferentes métodos y el binarismo de género es entender que solo hay dos géneros. Entonces, entendemos, o sea, la sociedad nos hace entender que solo hay dos géneros, que es hombre-mujer, y que además se educan respecto a la sexualidad y a su forma de compartirla de forma muy diferente. Entonces, los hombres, aquí he puesto un poco a modo de ideas, tienen esta idea de que se utiliza el sexo como descarga y de que tienen ese papel de conquistadores en sus relaciones. Incluso se les permite un poco hacer locuras por amor, no está tan mal visto. Y en el sentido de compartir la sexualidad con sus amigos, pues se hace más entre bromas y alardes, no con una profundidad emocional. En el caso de las mujeres, vemos un poco pues lo contrario, pues que utilizan el sexo como una forma de unión, que tienen que hacerse respetar y que se comparte compartiendo la sexualidad con sus grupos de amistad, lo hacen desde una comunicación mucho más profunda y emocional. Entonces, hablando de las amistades y de la socialización y de la sexualidad, pues es importante considerar que las amistades son un agente de socialización muy importante. Y aquí quiero sobre todo lanzar la idea de que no me gustaría o sea, que no es la idea aquí idealizar o romantizar las relaciones de amistad tampoco. Porque una relación de amistad, igual que otro tipo de relaciones, no nos aseguran ni ser fáciles ni generarnos bienestar, en este caso tampoco bienestar en nuestra forma de compartir la sexualidad. Entonces, la amistad como agente de socialización también nos puede funcionar como recompensa o como castigo. Pongo un ejemplo como para hacerlo, para concretarlo más, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga una expresión de género, por ejemplo, ¿no? Pues una chica que tenga una expresión de género que socialmente está considerada masculina y que quiera sentirse pues integrada en un grupo de amistad que no acepta esa expresión de género de una chica, puede que incluso invisibilice su expresión de género
o la intente cambiar, pues por sentirse más aceptada por ese grupo y poder compartir esa parte de su, o bueno, en este caso no compartir esa parte de su sexualidad, pero sentirse más integrada. Igualmente con un sistema de recompensas, por ejemplo, pues se me ocurre que como persona que quieres también sentirte integrada en un grupo de amigas, pues hagas, por ejemplo, de tu cuerpo algo lo más normativo posible para ser lo más aceptada posible por ese grupo. Entonces, cuando hablamos de amistades sanas, estamos hablando de una forma de relación de amistad en el que entendemos que tu sexualidad y todos los aspectos que hemos dicho en la definición que engloba tu sexualidad pueden ser expresados de forma libre, pueden cambiar de forma libre y pueden ser compartidos sin juicios y pues sentirte al final en un espacio seguro. Y estas relaciones, este tipo de relaciones de amistad sanas, sí que van a ayudarnos o a sumar a sentir una sexualidad positiva. Entonces, os he puesto otro libro sobre un poco toda esta complejidad de las relaciones de amistad y de la sexualidad, porque hablan de las relaciones de amistad desde un punto pues que trata muchos aspectos de la sexualidad, que es el libro de Amor de Amigas, que es muy reciente de este año y que trata un poco pues como la complejidad de el duelo con las relaciones de amistad, de los flechazos con las amigas, del deseo sexual hacia las amigas, de la idealización de algunas amigas también. Entonces, al final es como se comparte también con las amigas este tipo de emociones y de sentimientos que también se pueden tener pues, con relaciones de pareja o con otro tipo de relaciones, pero que no son exclusivas de las relaciones de pareja. Un duelo, un flechazo, una idealización no es algo exclusivo de una relación de pareja. Bueno, aquí ahora por ir concretando y un poco más, ya hemos dicho que vamos a hablar de la generación millennial. Entonces, la generación millennial al final es una generación que está entre la tradición y el cambio. Aquí he puesto a modo de línea temporal pues las generaciones que le anteceden con una pequeña frase que define un poco pues, lo que era la educación sexual de cada una de estas generaciones, que al final se basaba en los trapos sucios se lavan en casa, en el sentido de los conflictos que se puedan tener en cuanto a la sexualidad parecían individuales, esta idea de que el matrimonio es para siempre, y luego cuando se empieza a hablar de educación sexual, se habla de una educación sexual sobre todo basada en la educación del miedo, de las infecciones de transmisión sexual y demás. Entonces, la generación millennial de la que estamos hablando nace con estas ideas tradicionales, pero como vamos a ir viendo ahora, también va cambiando. Igual que va cambiando la sociedad, pues va cambiando igual las ideas de la sexualidad. A modo visual, por incidir más en esto de la educación tradicional con la que nace la generación millennial en cuanto a roles de género y sexualidad, pues he puesto una imagen de las princesas clásicas de Disney, una imagen de una película que está a 3 metros sobre el cielo, como podrían ser tantas otras. Y hay que tener en cuenta además que las herramientas audiovisuales que teníamos en esa época, en la infancia y la adolescencia de la generación millennial, no existían entonces las plataformas digitales donde podemos tener más variedad de contenido. Teníamos un contenido bastante limitado y como podéis ver, pues es contenido que reproduce los roles de género y que pues al final es lo que nosotras aprendemos. Aquí he puesto un extracto debajo de las princesas y de la peli, he puesto un extracto que es una foto que he sacado yo de revistas que consumíamos en esa adolescencia. Eran revistas que estaban enfocadas a las mujeres, a las personas socializadas como mujeres, y había una sección que hablaba de chicos y chicas al mentir. Entonces, al mentir hablan de que de las chicas no se salva nadie al mentir y que cualquiera puede ser víctima de una trola femenina. Entonces, esta es la propia imagen, o sea, esta revista estaba enfocada a nosotras y esta es la imagen que la revista nos quiere hacer ver de nosotras mismas. Bueno, ahora concretando, perdón, aquí que me he saltado una diapositiva. Muy importante, además, esta diapositiva, porque es la diapositiva del cambio, como os comentaba, ¿no? Entonces, en la época joven adulta de la generación millennial,
vemos unos cambios muy importantes en la forma en la sexualidad, ¿no? En la forma de entender y en el imaginario de la sexualidad. He puesto el 8M porque en el 2017 es la primera huelga general del 8M y a nosotras nos pilla un poco pues justo en la incorporación del mercado laboral, en esa época joven adulta. Ya podemos hacer esa huelga del 8M cuando empieza. Y luego también está el movimiento en las redes sociales del Me Too, la sororidad en la que dejamos de entender a las otras personas como mujeres como enemigas y evidentemente pues también muy importante la visibilización de la diversidad sexual que durante la época de la infancia y de la adolescencia, como hemos dicho, era totalmente invisible y que empezamos a visibilizar esa diversidad. Vale, entonces, una vez hemos explicado un poco todo lo que es el estado de la cuestión, que la verdad es que además me gustó mucho hacerlo porque me parece que es muy importante, y de aquí pues este enfoque autoetnográfico, conocer la sociedad en la que vivimos y el papel que tiene la sexualidad y los roles de género en esa sociedad, vamos a ver, como todo esto que hemos explicado, cómo ha llegado esto al grupo concreto de amigas del que estamos hablando, que son las flores. Vale, explico un poco las características de este grupo. Este grupo es un grupo de nueve mujeres con privilegios, nacidas en 1994 en la ciudad de Zaragoza, que se conocen en el mismo colegio donde estudian educación tanto primaria como secundaria. El grupo como tal se consolida, por así decirlo, de las integrantes que todavía estamos a día de hoy con 12-13 años. Y es muy, muy importante tener en cuenta esto de que somos mujeres con privilegios, porque al final somos las 9 personas, somos mujeres blancas, o sea, no racializadas, cis heterosexuales y de clase media. Y esto, como vamos a ver a continuación, es muy importante en los resultados y las conclusiones. Para recoger los datos de los resultados y conclusiones que os voy a presentar, he utilizado un texto autobiográfico, es decir, lo primero que he hecho es analizar yo cómo en mi propia sexualidad, en mis hitos sobre mi sexualidad, ha sido importante compartirlo con este grupo de amigas. Un cuestionario también donde se recoge la información de los objetivos planteados y donde se profundiza sobre algunos aspectos en una sesión presencial a través de talleres y dinámicas, que por cuestión pues, de tiempo no os puedo explicar, pero que la verdad fue muy bonito. Entonces, ya pasando a los resultados y también vamos a ya a reflexionar sobre estos resultados, por lo tanto también hacer las conclusiones. Eh, sobre la influencia patriarcal en el modelo sexual a través del grupo de amistad, muy importante, como os he dicho, los privilegios y la sexualidad. Hemos corroborado, algunas nos hemos dado cuenta, otros lo hemos corroborado, pues que los privilegios que tenemos son muy importantes para la forma en la que hemos compartido nuestra sexualidad. Sobre la reproducción del modelo sexual imperante, un poco lo mismo. El adecuarnos a ese modelo sexual también nos ha hecho compartir nuestra sexualidad de una forma o de otra. Por ejemplo, sí que es verdad que somos un grupo de personas muy normativas, como hemos dicho, y que a veces, cuanto más nos hemos adecuado a esa normatividad, más hemos halagado a nuestras amigas, lo cual ha hecho que ese modelo sexual imperante, en este caso sobre la normatividad del cuerpo de la mujer, se vea reforzado. Como decía, al final no todos son cosas tan positivas igual, ¿no? Sobre la misma educación nos ha hecho tener la misma visión de la sexualidad, lo cual, bueno, pues nosotras hemos nacido ante una falta de educación sexual en nuestro caso y en el caso de la generación millennial, lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva, y es la educación sexual del grupo de la generación millennial, donde hemos tenido pues esa falta de educación sexual, esa desinformación o esa mala información. Es muy importante también aclarar, o sea, hablo bastante también en el trabajo del tema de las redes sociales, porque en la generación millennial aparecen las redes sociales. Nosotras empezamos a hablar con nuestras amigas a través del teléfono fijo de casa y luego cuando estamos en la época adolescente podemos compartir en momento inmediato a través de algunas redes sociales como las que os he puesto en las imágenes, como Messenger, por ejemplo,
con nuestras amigas en momento inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, pues estábamos ligando con una persona en ese momento, en otro momento de forma simultánea se lo estábamos contando a nuestra amiga y le estábamos pidiendo consejos sobre eso. En cuanto al placer sexual, este me parece súper importante este resultado, y es que en nuestro grupo de amigas hemos visto que hemos aprendido de nuestro placer sexual a través de nosotras. Porque, como he dicho, había una falta de educación sexual muy grande. Entonces, es que el placer que fuimos teniendo fue de nuestras propias conversaciones y de compartir nuestras propias experiencias. Y aquí os voy a leer un extracto del texto autobiográfico porque, bueno, es muy representativo. Dice, la realidad es que no sabía nada de ese, como entonces lo llamaba, monstruo que tenía entre mis piernas. Hablo de mis genitales. Hasta que alguien del grupo me habló del clítoris, de que ella sentía placer cuando tocaba ahí. Como no nos gustaba quedarnos solo en la teoría, se bajó las bragas y me enseñó el suyo. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? De ese, o sea, es que nosotras, la propia anatomía de nuestros genitales, nos las descubrimos entre nosotras gracias a esa confianza y a ese espacio seguro. Y esto nos lleva un poco también al siguiente resultado, y es ese cambio conjunto que hemos hecho gracias a pues llevar tantos años compartiendo nuestra sexualidad. Aquí leo otro extracto de una de las personas de la muestra que dice, la principal sensación que tengo es que el grupo tenía unas ideas muy marcadas por la sociedad de lo que era ser buena o mala mujer, según el comportamiento sexual que se tuviera. Entre nosotras nos retroalimentábamos en esta educación tradicional, pero por suerte también supimos abrirnos y conforme desmontábamos prejuicios preestablecidos, no nos juzgábamos entre nosotras. Y por último, los resultados de esto que hemos comentado de cómo el valor de la amistad sana puede servir como factor de protección y prevención ante violencias del sistema. Aquí, por ejemplo, nosotras pues hemos destacado mucho el haber podido compartir nuestras primeras veces de todo lo que tenía que ver con nuestra sexualidad. Nuestra primera menstruación, la primera vez que usábamos productos de higiene menstrual, las primeras prácticas sexuales de todo tipo, los primeros anticonceptivos, los primeros juguetes sexuales. Una de ellas, por ejemplo, dice también los primeros test de embarazo con 19 años, cuando ya pues, nos preocupaba el embarazo también basado en esa educación del miedo. Como esos test de embarazo los comprábamos las amigas. Y pues esto también nos lleva a que compartir es vivir, y a que al final todo esto que nosotras hemos podido compartir nos ha hecho vivir la sexualidad de una forma muy diferente. Como dice una de ellas, el solo hecho de conocer sus experiencias, las experiencias del resto de amigas, me ha ayudado a entender las mías propias. Y bueno, también somos un grupo que, como he dicho, nos conocimos o sea, se formó como tal con unos 12, 13 años, entonces somos pasado, somos presente, porque estamos en el presente, y nos consideramos futuro. Esto me gusta mucho por esa idea de compromiso, que nosotras como amigas también tenemos esa idea de compromiso. No solo se tiene por qué tener esa idea de compromiso pues, con una pareja o con otras relaciones. Entonces, como abro comillas, dice una de ellas, saber que voy a poder contar con la experiencia y la opinión de 8 mujeres que van a estar viviendo las mismas etapas temporales que yo toda la vida, porque pasaremos la menopausia juntas, me da una tranquilidad y una paz que le deseo a todo el mundo. Bueno, ya para finalizar, y esto como conclusión del objetivo general, que recuerdo que era el mostrar la influencia de la amistad en la sexualidad, decir que la propia realización de este trabajo ha cumplido también ese propio objetivo general, porque con las sesiones presenciales y con el cuestionario hemos seguido indagando en nuestra sexualidad, hemos seguido aprendiendo de nuestra sexualidad y por tanto pues ha seguido influyendo la amistad en el desarrollo de nuestra propia sexualidad. Ya para terminar, limitaciones y líneas de mejoras que he visto en este trabajo, pues bueno, es verdad que he encontrado algún dato cuantitativo, como el que os he dado al principio de la presentación del Instituto de las Mujeres, pero no había gran cantidad de datos cuantitativos sobre este tema. Sí había más libros o artículos, pero no tanto datos cuantitativos. En cuanto a la autoetnografía, pues es verdad que es una investigación que yo nunca había hecho hasta ahora y que además
tampoco tiene igual esa parte artística que sí que define tanto a la autoetnografía, porque también me he querido ceñir bastante pues, a los apartados que requería este trabajo. Y bueno, por supuesto, no es una muestra representativa, la autoetnografía de por sí no tiene muestras representativas y esta no lo es. Como además he dicho, compartimos características sociales muy similares y además llenas de privilegios. Y me gustaría, sí que es verdad, como una futura línea de mejora o para que se siga investigando sobre esto, pues ver cómo influyen las características de privilegio o discriminación en esta forma de compartir la sexualidad. Y bueno, pues ya muchas gracias por haberme escuchado y aquí os dejo con una imagen que habla un poco de datos y frases que hemos sacado de este trabajo. Y eso, muchísimas gracias y gracias por supuesto también pues, a mis amigas.